Vamos a escuchar al hermano Elías. Bienvenido, hermano Elías. Le escuchamos. Puede abrir su micrófono y ya. Ahora estamos. ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos, Elías. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Saludo cordial también a todos los compañeros de la clase. Muy hermosa la disertación en esta mañana, hablando de la primera carta de Pedro el Apóstol, ¿no? Eh, me llama la atención esta parte que habla sobre de someterse a las autoridades, ¿no? Eh, Al rey, ¿no? Al gobernador, a toda autoridad. Eh, y pensaba en ello porque en nuestros países latinoamericanos hay una corriente, no sé si positiva a fin de cuentas o no, en que los pastores están dejando los púlpitos y están postulando a cargos públicos, presidentes, gobernadores, congresistas, parlamentarios, y aquí en el Perú hemos tenido sinceramente, creo yo, una vorágine de pastores que se les ha conocido por años, diríamos, dirigiendo la Grey, y han saltado, se han catapultado al escenario público. No lo han hecho, creo yo, de la mejor manera. Algunos de ellos han salido denunciados, como es en el caso de un excongresista cristiano aquí en el parte norte del Perú, en Trujillo, exactamente, en la región de La Libertad, u otros líderes que han pretendido formar partidos políticos y han estado en confrontación, por ejemplo, en Lima. Y mi pregunta era, pastor, más que todo su comentario, ¿qué opina usted de estas situaciones en que los pastores dejan los púlpitos y saltan a las lides políticas? O prestan los púlpitos para hacer propaganda política, o las iglesias se constituyen en centros de, diríamos, adoctrinamiento político, o buscan pretensiones políticas, y podría hacer otras diluciones y seguir viendo, porque de cerca hemos tenido de repente, y hoy mismo aquí en el Perú hay pastores, hay un famoso pastor que es escritor y líder de jóvenes que está pretendiendo formar un partido político. Mi pregunta es, pastor, ¿cuál es su apreciación respecto de esto? Latinoamérica está de repente teniendo un cambio, diríamos, en esta perspectiva de que los pastores o los líderes eclesiásticos salten a diríamos, yo le llamo a un fango político, ojalá no sea así, pero bueno, le Bueno, agradezco tu opinión. en- vamos a ir por partes porque el tema realmente es, ¿cómo calificarlo? Amplio. eh, por ratos es también escabroso, pero vamos a abordarlo porque, digamos, hoy no es una clase estrictamente dedicada a ese tema, que necesitaríamos mucho más tiempo para ir abordando algunos puntos necesarios. Pero déjeme decir algunas cosas. Primero, el tema de participar en la política a cargos de elección es una decisión personal y la mayoría de nuestros países latinoamericanos es un derecho constitucional el ser, elegir y ser electo, ¿verdad? Siguiendo las normativas de cada país, pues cada persona tiene el derecho de postularse a los cargos de elección, cuando quiera, ¿verdad? Como persona, como ciudadano. Lo puede hacer. Ahora, eso es un tema de vocación. Que un pastor deje su ministerio para lanzarse a las aventuras políticas, creo que nosotros en Latinoamérica tenemos suficientes casos que han comprobado que es una muy, pero muy, y una larga lista de muyes, muy mala decisión. Muy mala decisión que lo haga un pastor. El trabajo
Y al comparar, no, es que así voy a servir a mi comunidad y el discurso, ¿no? Así sí voy a servir a mi pueblo y que Dios me ha llamado a conquistar naciones y que no sé qué. Bueno, no es una buena idea. Y digamos, hay que ir a la historia. Sí, y a las comprobaciones, ¿no? Basta de ese ejercicio. Si yo pudiera dirigirme a todos los pastores de Latinoamérica, les diría, basta, hermano, su lugar de mayor influencia y su lugar de mayor trabajo y de servicio a la comunidad está detrás del púlpito, en el púlpito, siendo un buen pastor, predicando la palabra de verdad. Ahí, de ahí, realmente desde ahí, vamos a impactar a nuestra nación. Desde ahí. Nosotros, bueno, vamos a hacerlo desde ahí porque hemos sido llamados a predicar el Evangelio y el Evangelio transforma, ¿sí? No necesitamos pastores en la política, necesitamos gente que haga bien su trabajo. Técnicos, ¿verdad? Tecnócratas necesitamos. Burócratas tenemos miles, millones de burócratas, pero no necesitamos ya más burócratas. Los burócratas son necesarios, ¿no? La burocracia es necesaria en cierto sentido. La burocracia desproporcionada es lo que daña a nuestros países, se come nuestros presupuestos. Pero necesitamos tecnócratas que sean dignos, que sean honrados, ¿verdad? Que sean honrados, tecnócratas que sean honrados, eso necesitamos. Es increíble cómo la corrupción se ha comido a nuestros profesionales. Yo estoy asustado de eso, a nuestros profesionales, ¿no? Tener un título universitario, tener varios títulos universitarios nacionales e internacionales, no asegura que la persona tenga buenos escrúpulos, no asegura que sea honesta. A veces esa gente que está más preparada es la gente que hace más daño a los países, ¿no? Los ingenieros, los abogados, los médicos, ¿verdad? Que no tienen escrúpulos y a veces tienen un título de cristiano, un título de pastor y entonces no sirven. Yo le diría a los pastores, no, hermano, si usted ha sido llamado pastor, asuma ese llamado con fidelidad. Claro, van a haber hermanos dentro de la congregación que van a tener esa vocación política. Y entonces, pues hay que pastorearlos, no como políticos, sino como personas. Los pastores no pastorean médicos, no pastorean ingenieros, no pastorean obreros, no pastorean... No, como pastores pastoreamos personas. Y el mensaje es el mismo. Compórtese como se comportó Cristo. Viva de acuerdo a los criterios cristianos. No hay un mensaje distinto para los doctores. No hay un mensaje distinto para los abogados. No hay un mensaje distinto para los arquitectos o para los ingenieros o para los de computación o para los matemáticos, a los pedagogos, a los psicólogos, a los agricultores, a los zapateros, al panadero, al comerciante. No hay un mensaje distinto. Es el mensaje. Llegan todos el domingo, se sientan en la iglesia y escuchan la misma predicación. Señores, vivamos como Cristo. Y luego salimos de la iglesia y el lunes unos se van a su despacho profesional, otro se va con su asadón y sus artículos de agricultura al campo, otro se va a la plaza a vender en la economía informal, otro se va, como estábamos diciendo, a ser empleado doméstico, otro se va y se pone un saco, una corbata, a dirigir una multinacional, a dirigir un banco, a dirigir una empresa financiera que maneja miles de millones de dólares. Se va a eso, pero lleva el mismo mensaje: sea honesto, sea puro, no mienta, no robe, no engañe. El mismo mensaje es para todos, aunque la actividad particular de cada uno sea distinta. Ese es el principal trabajo de nosotros. La iglesia, aquí nos han dicho, porque nosotros en Sociedad Bíblica de Guatemala tenemos un proyecto que se llama Un Gobierno como Dios Manda. Ustedes pueden googlear, hay varias sociedades bíblicas que tienen proyectos similares y hemos estado usando incluso textos similares. Nos han dicho, nos han replicado, es que la iglesia no prepara políticos. Entonces yo les he dicho, la iglesia no prepara políticos, la iglesia es como que nosotros en la iglesia preparáramos médicos, ¿no? La iglesia no prepara médicos, la iglesia no prepara zapateros, la iglesia no prepara herreros, no prepara choferes, no prepara maestros, la iglesia prepara personas. La iglesia debe preparar personas y hacer discípulos de Cristo. Y que ese discípulo de Cristo luego salga de la iglesia y haga lo que quiera.
viva como quiera y se dedique a la profesión que quiera sin dejar de ser discípulo de Cristo integralmente. Es decir, va a ir y si es discípulo de Cristo, va a oír ese mensaje y si está haciendo una actividad delictiva, pues el mensaje lo va a confrontar y lo tiene que confrontar de tal manera que deje de hacer la actividad delictiva. Digamos que entre un político corrupto a nuestras congregaciones no tiene nada de malo. Que se quede por años en nuestra congregación sin dejar de ser corrupto, eso sí tiene algo de malo. Y no dice, pues ya sabemos que es corrupto, pero dice peores cosas de los ministerios que toleran esas situaciones. Si a la congregación llega un político corrupto, el mensaje lo debe confrontar de tal manera que solo van a ocurrir dos cosas. Deja de ser corrupto o deja la iglesia. Solo pueden ocurrir esas dos cosas si el mensaje no lo confronta. Claro, a veces muchos ministerios tienen temor de confrontar a los políticos. Increíble, ¿no? Lo que la escritura causa en esas personas, la incomodidad y cómo se les descompone el rostro cuando se confrontan con lo que dice la escritura, con lo que dice el mensaje. Bueno, el resultado es que uno termina no siendo muy querido, termina uno no siendo muy aceptado, como decía aquel rey, ¿recuerdan? Del profeta, cuando Josafat le pregunta a Acab, ¿y no hay otro profeta por ahí que pueda profetizarnos? Y Acab dice, sí hay uno, pero lo aborrece mi alma, porque siempre me profetiza lo que a mí no me gusta oír, ¿no? Claro, mucha gente que le gusta predicarle a los políticos porque luego reciben un estipendio, salen en una foto y reciben ese tipo de comodidades. Por supuesto, no pueden abrir la boca, no pueden decir nada en contra de la corrupción, no pueden decir nada en contra de las injusticias, y no nos ha llamado el Señor a eso. Bueno, este es un tema, a mí me apasiona mucho, pero necesitamos avanzar un poco ahí. Pero vamos a oír a los hermanos que tienen su mano en alto.